En esta primera clase vamos a ver un poquito de fisiología celular, después veremos endocrinología, el aparato respiratorio y el aparato digestivo. Vamos a ir rápidamente a esta primera parte que es fisiología de la célula. Algunas cosas muy puntuales porque fisiología de la célula es todo un capítulo amplio. Pero voy a hacer cosas que vamos a necesitar saber en futuros temas. Un tema importante acá son la interacción entre las células y el medio extracelular, ¿no? Y esta interrelación se da gracias al transporte de membrana. Y eso lo vamos a ver sobre todo en nefrología y en gastroenterología. Ahí hay transporte de membrana en la absorción y en la reabsorción. Y el transporte de membrana se va a dividir en dos grandes grupos. Un transporte de moléculas de bajo peso molecular y un transporte de moléculas de alto peso molecular. Los de bajo peso molecular puede ser un transporte pasivo, el transporte pasivo no usa energía y el transporte activo obviamente que sí lo usa. ¿Ya? El transporte pasivo tenemos difusión simple y un ejemplo de eso es la ósmosis. Acá no se necesita transportador, sino que la sustancia pasa a través de la membrana fácilmente. Vamos a ver los ejemplos después. Después está la difusión facilitada. Ahí la sustancia pasa por la membrana gracias a un transportador o carrier. Después tenemos transporte activo. Transporte activo primario usa directamente energía y el secundario usa de forma indirecta. Después vemos el gráfico. Ahora tenemos el transporte de moléculas de elevado peso molecular, ¿no? Obviamente acá se usa energía, porque es un transporte bastante complejo. Entonces podríamos decirlo, no está así en los libros, pero algunos lo consideran así, como si fuera un transporte activo. Pues obviamente va a usar energía, pero es mucho más complejo que eso. Ahí tenemos endocitosis, exocitosis y transitosis. Endocitosis es cuando la sustancia entra en la célula, exocitosis es lo contrario, sale de la célula, y transitosis tiene los dos. Por un lado de la membrana entra y por el otro sale, ¿no? La endocitosis tiene a su vez tres tipos que después los vamos a ver. Estos son los ejemplos de transporte pasivo, no usa energía. A través de la membrana, sin ningún transportador o carrier. ¿Cómo es eso? Difusión simple. ¿Quién pasa así? Por ejemplo, las grasas, triglicéridos, ácidos grasos, pueden pasar a través de la membrana sin mayor problema. El agua también pasa, algunas veces gracias a la ósmosis. Este es transporte facilitado, difusión facilitada. ¿Ya? Usa un transportador, un carrier. Grandes ejemplos son los GLUTs, ¿no? El GLUT que es un transportador para glucosa. La glucosa pasa sin energía a través de este transporte facilitado o difusión facilitada. Luego tenemos transporte activo. Primario, esta bomba, es la bomba de sodio-potasio, usa directamente al ATP. Entonces estamos usando energía directamente. Ejemplo de eso también son las bombas de hidrogeniones potasio, por ejemplo. Hay bombas de calcio que van a sacar o introducir calcio en forma activa, según las necesidades. El transporte activo secundario no usa energía directamente, sino en forma indirecta. Usa la energía que se usó en las bombas. ¿Ya? Por ejemplo, acá que tenemos el cotransporte de sal y glucosa, ¿no? Este es el transportador SGLT, el transportador de sal y glucosa, ¿no? Entra sodio, entra glucosa. Pero acá el sodio entra a favor de gradiente, por lo tanto va a jalar a la glucosa. ¿Quién ha hecho esa gradiente de sodio? La bomba de sodio, porque la bomba de sodio está sacando sodio, ¿no? Entonces la célula se ha quedado con poco sodio, entonces lo normal es que ingrese, va a ingresar por estos transportadores. Entonces la energía ha sido gastada acá. Entonces por esto es una forma indirecta de transporte activo, por eso se le llama transporte activo secundario. También se le llama en este caso cotransporte, ¿no? Cotransporte cuando las sustancias van en la misma dirección y antiporte cuando una sustancia sale y la otra se introduce. Estas son las formas de endocitosis, transporte de moléculas de elevado peso molecular. Lo primero que vemos ahí es la fagocitosis. La célula emite pseudópodos y engloba la sustancia
o incluso la bacteria que quiere introducir, ¿no? Y se forma una vesícula fagocítica. ¿Quién tiene esta forma de transporte? Los macrófagos, por ejemplo, ¿no? Después tenemos la pinocitosis. La pinocitosis, parecida, pero acá hay algunas variantes. No se proyecta la membrana hacia afuera, sino hacia adentro, no se invagina. Y la otra diferencia es que la zona que se está invaginando está recubierta por clatrina. Por lo tanto, se forma una vesícula revestida por clatrina. En este caso, una vesícula pinocítica. Ejemplo de esto, por ejemplo, está la célula folicular tiroidea, cómo adquiere a la tiroglobulina en forma de pinocitosis. Y es una forma también particular, es una endocitosis mediada por receptor. Ahí que tenemos, es igual que las otras, pero para que se dé la entrada de la sustancia o la célula que quiere pasar dentro de la célula, necesitamos unir un ligando con un receptor. El receptor está en la membrana. Entonces, si no hay la unión de ligando-receptor, no se da ningún proceso de endocitosis. El gran ejemplo, que lo vamos a ver después, es la vitamina B12, ¿no? La vitamina B12 es introducida al enterocito por endocitosis mediada por receptor. En este caso, el ligando no es la vitamina B12, sino es el factor intrínseco, que tiene sus receptores en el enterocito. Muchos virus se introducen así dentro de la célula. Por ejemplo, hepatitis B va a introducirse así dentro de la célula, por endocitosis mediada por receptor. Acá también interviene la clatrina, como podemos ver, y también voy a tener una vesícula endocítica revestida por clatrina en este caso. Ahora, las células se unen para formar tejidos, ¿no? Y sobre todo forman recubrimientos, revestimientos, como el endotelio, como epitelios, gracias a que estas células tienen uniones entre sí, se pueden unir entre sí, ¿no? Y hay varios tipos de uniones. Aquí he consignado los 3 tipos más importantes. Estas son uniones fijas, no he considerado las uniones transitorias. Hay uniones transitorias, por ejemplo, de un leucocito con el endotelio. Se unen transitoriamente y luego este leucocito ingresará a los tejidos. Esa es una unión transitoria. Pero estas son uniones fijas, ya no se rompen. 3 tipos de uniones fijas: unión de anclaje, unión oclusiva y unión formadora de canal, o también llamada uniones gap. Las uniones de anclaje sirven pues para que una célula se ancle a la otra, o esa célula también se ancle a la membrana basal, ¿no? Es una unión más o menos laxa, no es tan fuerte. En cambio, la que es una unión estrecha, su mismo nombre lo dice, es la unión oclusiva. Esa unión es tan fuerte que no hay espacio entre células. Y eso es importante para formar epitelios impermeables. No va a pasar nada entre célula y célula. En cambio, en las células que tienen uniones de anclaje puede haber un transporte paracelular. Entre las células pasan sustancias, ¿no? Entonces, va a depender de la función del epitelio que tengan uno u otro. Y esta unión formadora de canal, o uniones gap, además de unir, tiene otra función: transporte de sustancias entre célula y célula. Entonces tenemos esos 3 tipos, y acá están los ejemplos. Uniones oclusivas, en este caso son las que les dije que unían estrechamente a la célula y no había espacio entre células. Las uniones adherentes no son tan así, sí hay un espacio entre las células, ¿no? Y las uniones comunicantes, uniones gap, que también son para el transporte de sustancias de un lado a otro de la célula. Ahí están como ejemplo. Un fenómeno interesante en la membrana es el potencial de acción y el potencial de reposo. Estos fenómenos se dan en células excitables, ¿no? Y vamos a ver muchas células excitables en los diversos capítulos: la neurona, el músculo, las células marcapaso, ¿no? Y muchas células incluso endocrinas, como las células del islote de Langerhans, que van a secretar gracias a que su membrana se despolariza. Entonces hay que entender muy bien este fenómeno. En un estado de reposo en la célula, si nosotros ponemos un electrodo fuera de la célula y otro electrodo dentro de la célula, ¿qué voy a encontrar?
una diferencia de potencial. Nuestro electrodo puede marcar menos 90 milivoltios. ¿Qué quiere decir eso? Menos 90. Quiere decir que el interior es negativo en relación al exterior. Eso pasa en el reposo. Quiere decir que el interior tiene más cargas negativas y el exterior más cargas positivas. ¿Ya? Y eso se debe básicamente a dos cosas. Uno, a que dentro de la célula hay cargas negativas fijas que no se mueven. ¿Ya? Siempre están ahí, llamados aniones fijos. Ahí están y no se van a mover. ¿Ya? Que están dados básicamente por las proteínas y otras cosas más. Y la segunda causa de esto es que hay un ion que está saliendo siempre, siempre va a estar saliendo, es el potasio. Ya el potasio va a tender a salir. ¿Por qué? Porque el potasio está en mayor concentración en el intracelular. Entonces, por obvias razones, siempre va a viajar de un lugar de mayor concentración a uno de menor. Entonces, el potasio siempre va a tender a salir. Y el potasio es carga positiva. Entonces, al tener cargas negativas fijas y al irse cargas positivas, ¿cómo estoy dejando el interior? Negativo. ¿Ya? Entonces, el potasio es importante ahí, que salga, que se mueva. Entonces, saca cargas positivas, el interior se queda negativo. Entonces, eso es el reposo, es el estado basal. Todas las células están ahí en reposo, con un potencial interior negativo. Pues, vuelvo a decir, el potasio y el canal de potasio es importante para mantener el potencial de reposo. Y ahí se ve el canal de potasio, está saliendo, es importante. Si solo existiera ese canal, el potencial de membrana sería menos 94 milivoltios. Pero no existe solamente ese canal, pues hay otros, ¿no es cierto? Está el canal de sodio. Y el canal de sodio hace lo contrario, como vemos acá. El sodio está en mayor concentración en el extracelular. Por lo tanto, ¿qué es lo normal que pase acá? Que ingrese de un lugar de mayor concentración a uno de menor, ¿no? Entonces, si tengo canales de sodio, ese canal va a hacer que el sodio ingrese, haciendo positivo el interior, ¿no es cierto? Si solo existiera el canal de sodio, el potencial de membrana sería más 61 milivoltios. Pero me dirán, pues si hay canal de sodio y canal de potasio, entonces ¿por qué hay potencial negativo? La respuesta está en que el canal de potasio es mucho más permeable. O sea, el canal de sodio deja pasar algunas cargas de sodio que son positivas. En cambio, el canal de potasio deja pasar 100 veces más cargas. Entonces, por eso el canal de potasio es el más importante. Pero obviamente el canal de sodio influye en algo, ¿no? Influye en algo. La bomba de sodio-potasio también está en la membrana y también está intercambiando sodios y potasios. Hace que salgan 3 sodios, o sea, 3 cargas positivas, e introduce 2 cargas de potasio, 2 cargas positivas. Entonces, al final, ¿qué está haciendo? 3 menos 2, 1 carga positiva está saliendo. Si existiera solamente bomba de sodio-potasio en la membrana, ¿cuánto sería nuestro potencial de reposo? Menos 4 milivoltios. O sea, esta bomba aporta para que sea también negativo este potencial. Ahora, nosotros tenemos todo eso. Entonces, si unimos este potencial a este potencial y a este potencial, ¿cuánto tenemos en sí? Menos 90 milivoltios. Cuidado, no es la suma algebraica. ¿Ya? No es la suma algebraica. Todos estos potenciales se ponen en una ecuación, en la ecuación de Nernst, que ya es otra cosa. La situación es que yo, gracias a la ecuación de Nernst, hallo el potencial de membrana. Y muchas células tienen un potencial de membrana de ¿cuánto? De menos 90 milivoltios. ¿Quiénes? Sobre todo el músculo. Por ejemplo, la neurona, hay una variación ahí. La neurona tiene menos 70 milivoltios. Las células marcapaso tienen menos 60, menos 50 milivoltios. Todo va a variar. Y eso lo vamos a ver en cada capítulo. ¿Ya? La situación es esta, que las cargas van yendo de un lado a otro y estoy teniendo un potencial de membrana de reposo. Ahora, cuando este potencial de membrana se interrumpe por excitación de esta membrana, ¿qué va a pasar? Va a haber una despolarización. La despolarización se da ¿por qué? Porque la membrana se ha excitado y ha abierto canales de sodio, básicamente. Puede haberse otros canales según la célula, pero en forma muy general, lo importante acá es el sodio. Entonces, se despolariza la membrana, se abren canales de sodio. ¿Y qué va a hacer el sodio? Como les dije,
entrar dentro de la célula y va a transformar ese potencial que estaba negativo en positivo. Esa es la primera parte de este potencial de acción, la despolarización. Luego, pues, deja de estar excitada la célula, los canales de sodio se cierran y el potasio va a hacer lo que seguía haciendo, sacar cargas positivas. Por lo tanto, la membrana va a recuperarse y va a regresar a su negatividad. Y ahí viene la repolarización. ¿Y de quién depende la repolarización? Siempre de potasio. La despolarización, en forma general, les he dicho, depende de sodio, pero también en algunas células puede depender de calcio. Ya las vamos a ver después. Esto en forma general. Algunas células tienen este otro periodo, el periodo de hiperpolarización. ¿Qué es el periodo de hiperpolarización? Aquel en el cual la membrana se vuelve más negativa de lo normal. O sea, digamos, estaba a menos 90 y se va a ir a menos 95, menos 100. Ese periodo de hiperpolarización lo tienen sobre todo las neuronas y ahí lo vamos a repasar bien cuando veamos la neurona. Depende de otro ion, el cloro. El cloro es negativo. Como vemos acá, el cloro está en mayor cantidad en el extracelular. Si se abren los canales, el cloro va a ir de un lugar de mayor concentración a uno de menor. Y obviamente va a hacer que esté más negativo el interior. Porque estaría sumando a los aniones fijos que ya están ahí. Entonces sumo con más cloros que son cargas negativas. Entonces ahí tenemos eso. Esto lo vamos a ver también en cardio, pero voy adelantando. El potencial de acción tiene dos partes, un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. Si nosotros llevamos esto acá, el periodo refractario absoluto está más o menos hasta acá. O sea, todo esto es periodo refractario absoluto. En cambio, todo el resto, todo lo que sigue, hasta acá de nuevo, es periodo refractario relativo. Lo voy a volver a repetir, pero vamos a adelantarnos. El periodo refractario absoluto es el periodo en el cual la membrana no responde a ningún estímulo. Es una forma de protección de la membrana, sobre todo en las células cardíacas, ¿ya? Para que no haya arritmias. En cambio, en el periodo refractario relativo, un buen estímulo puede reiniciar el potencial. Digamos, estoy acá, el potencial no se ha recuperado y puede reiniciarse otra vez. Y peor aún en el otro lado, pues, ¿no? Entonces, ahí un buen estímulo hace que se inicie el potencial de acción. Entonces, ese es el periodo refractario relativo. Y hay preguntas al respecto y eso lo vamos a ver en cardio. Esto es importante también. La comunicación intercelular entre células y células generalmente se da gracias a una molécula señal, ¿no? Y esa molécula señal va a llegar gracias a diferentes tipos de comunicaciones. Tenemos la comunicación paracrina. En este caso, las células están adyacentes, muy cerca. No necesariamente la sangre va a salir a la sangre. Perdón, la sustancia va a salir a la sangre. ¿Ya? Este que es el ejemplo, endotelio, todo el tejido que recubre a los vasos, ¿no? Debajo del endotelio o encima, dependiendo de dónde lo veamos, está la musculatura lisa, vascular, ¿no? Entonces, el endotelio emite diversas sustancias para regular el tono de este músculo. Por ejemplo, ahí está el óxido nítrico. Y lo vamos a ver después. El óxido nítrico, ¿qué hace? Relaja el músculo, ¿no? Esta es una comunicación paracrina. Después tenemos la sinapsis, es una forma de comunicación entre neurona y neurona o neurona y músculo. Ya cualquiera de los dos es una sinapsis. Ahí la molécula señal se llama neurotransmisor, ¿no? En este caso, en la unión neuromuscular, el neurotransmisor es la acetilcolina, ¿no? Acá no va a salir a la sangre tampoco, va a estar ahí y va a ejercer efecto ahí en la sinapsis. También tenemos la comunicación endocrina. La molécula señal sí sale a la sangre, esto es algo importante. Esa molécula señal sale a la sangre y actúa en células que están muy lejos. Esa molécula se llama hormona, en este caso. Ahora hay una variante de esa comunicación, es neuroendocrina. En este caso, no hay glándula que produzca la señal, sino es una neurona. Es una neurona que produce un neurotransmisor, ya no se va a llamar neurotransmisor, porque pasa a la sangre y ahí se va a comportar como hormona.
¿no? Entonces, es una comunicación neuroendocrina. Por ejemplo, la vasopresina u hormona antidiurética, que se va a producir, pues, en una neurona del hipotálamo, ¿no es cierto? Y de ahí va a ir a hipófisis y de ahí va a salir a la sangre. Por eso ahí se comporta como hormona. Miren, este es un caso particular de comunicación. En este caso, la molécula señal no sale de la célula, está unida, pero va a hacer efecto sobre otra molécula señal en otra célula. Y ahí hay comunicación, ¿no? Como dice ahí, molécula señal unida a la membrana. Esta es la comunicación yuxtacrina o dependiente de contacto. O sea, acá no hay secreción de ninguna sustancia. Necesitamos unir dos células. Y como vamos a ver, esto es importante en el caso de la presentación de antígenos, por ejemplo. Un antígeno es presentado por una célula dendrítica y va a agonizar el receptor, que si es la célula dendrítica, será el receptor la célula linfocítica C4, ¿no? Y luego tenemos comunicación autocrina. Acá la sustancia sale, pero agoniza la misma célula, o sea, el receptor está en la célula. Y esto regula la secreción de esta misma sustancia. El gran ejemplo es el receptor alfa-2. Hay otros receptores, pero el alfa-2 es importante ahí, que es un receptor presináptico, ¿no es cierto? Y va a regular la secreción de neurotransmisores como la adrenalina, noradrenalina. Muy bien, entonces con esa introducción de fisiología celular vamos a ir rápidamente al sistema endocrino. Y las hormonas hacen efecto gracias a que tienen receptores, y eso es importante para preguntas de examen. En las preguntas de examen vienen diversas hormonas y preguntan qué tipo de receptores tienen. Entonces hay que saberlos bien. Hay dos tipos de receptores en el cuerpo. Receptores metabotrópicos, su nombre lo dice, metabotrópico, estimulan metabolismo intracelular. Este es el ejemplo. Por ejemplo, está la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento agoniza un receptor y ahí hay cambios en todo el receptor, se estimula una quinasa, específicamente en este caso la YAC quinasa. Las quinasas, ¿qué hacen? Fosforilan. Por lo tanto, esta quinasa va a comenzar a fosforilar diversas enzimas, que son proteínas, ¿no? Y recuerden que la mayoría de enzimas, cuando están fosforiladas, se activan. Entonces, así voy a aumentar el metabolismo intracelular y voy a ejercer el efecto de esta hormona. Entonces, este es un receptor metabotrópico. También hay receptores ionotrópicos. Acá, los receptores ionotrópicos son canales de algún electrolito. Entonces, agoniza la sustancia, en este caso acetilcolina, y se abre un canal de sodio-potasio. Entonces, el sodio ingresa. ¿Y el sodio qué hace en la membrana? Despolariza. Y así tengo efecto. ¿Ya? Entonces, ese es un receptor ionotrópico. Las hormonas, sobre todo, tienen receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos los vamos a revisar bien en neurología, cuando veamos los neurotransmisores. ¿Ya? Porque los neurotransmisores también tienen esta forma. Entonces, vamos a ver estos básicamente. Los receptores metabotrópicos tienen dos grandes grupos. Receptores de membrana. Y esos receptores de membrana se clasifican en los asociados a proteína G, y los asociados a proteína G se dividen en tres más. Después los vemos, dependiendo qué segundo mensajero use. También tenemos asociados a guanilato ciclasa y a los asociados a tirosina quinasa, y hemos visto un ejemplo. La hormona de crecimiento tiene ese tipo de receptor. Y tenemos receptores también que son intracelulares. Estos no necesitan segundos mensajeros, porque el receptor está dentro del núcleo. Y ahí la sustancia que agoniza desencadena ¿qué cosa? La síntesis de ADN directamente, sin intermediarios. Entonces son los dos grandes grupos. Y ahora hay que saber, pues, qué hormonas tienen qué tipo de receptor. Y este cuadro debemos aprendernos. Algunas cosas, por lo menos. Miren, ahí están los receptores asociados a proteínas G. Como les dije, se dividían en tres, porque hay proteínas G que estimulan adenilato ciclasa, y la adenilato ciclasa que produce AMP cíclico. El AMP cíclico es el segundo mensajero de la gran mayoría de hormonas, como podemos ver acá, ¿no? Muchas hormonas tienen ese tipo de receptor. Después tenemos proteínas G que estimulan fosfolipasas, y esas fosfolipasas producen inositol trifosfato y diacilglicerol.
Estas hormonas son las que van a usar ese tipo de receptor. Hay proteínas G que estimulan fosfolipasa A2 específicamente. Si tengo fosfolipasa A2, ¿qué se produce? Metabolitos de ácido araquidónico, ¿no? Esos van a ser segundos mensajeros. Ahí podríamos aprenderlo. Las bradicininas tienen este tipo de receptor. ¿Ya? Y como es uno solo, bueno, hay más, pero este es el más destacable. Entonces, esto hay que aprenderlo. Eso hay que aprender sí o sí. Luego, hay otros receptores que se asocian a guanilato ciclasa. ¿Y la guanilato ciclasa qué forma? GMP cíclico. Estos dos hay que aprender también, porque por lo menos óxido nítrico ha venido en pregunta. El péptido-natriurético atrial también tiene este tipo de receptor. Asociado a tirosinquinasa, y hemos visto la hormona de crecimiento, agreguen la insulina y la prolactina. ¿Ya? También ha venido en relación a la hormona de crecimiento. Y los receptores intracelulares también no podemos olvidarlos porque son fáciles. ¿Quiénes tienen receptores intracelulares? La hormona tiroidea y todas las hormonas esteroideas, a saber, cortisol, aldosterona, estrógenos, andrógenos, progestágenos. Nada más. Entonces, eso podemos saberlo bien. Entonces, si aprendemos estos, el resto entra por descarte, no hay mayor problema, ¿no? Entonces, aprender esta tabla entonces. Para ver un ejemplo de los receptores asociados a proteína G. Ese es el ejemplo. La hormona que agoniza su receptor, generalmente estos receptores asociados a proteína G tienen 7 hélices que están ahí dentro de la membrana. Estimulan la proteína G. Y la proteína G, ¿qué hacía? Estimulaba adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, ¿qué produce? AMP cíclico. Y el AMP cíclico estimula la proteinquinasa A. En este caso tengo otra quinasa, esta es una quinasa del citoplasma. ¿Qué hacía las quinasas? Fosforilaban. En este sistema, ¿quién es el activador? El adenilato ciclasa, ¿no? Porque el adenilato ciclasa está produciendo el MP cíclico. ¿Y quién es el inhibidor? O sea, ¿quién degrada al MP cíclico? La fosfodiesterasa, ¿no? La fosfodiesterasa es importante. Acá, entonces, yo agonizo, tengo el efecto gracias a esto, pero ¿cómo acabo el efecto? Con la fosfodiesterasa, porque va a degradar el AMP cíclico, ¿ya? Ahí están las hormonas, las mismas que hemos puesto previamente. Este es un receptor que está asociado a tirosinquinasa. En este caso es el de la insulina. La insulina tiene un receptor que es dimérico, tiene 2 partes, pero viene la insulina y ese dímero se une, activando a las quinasas, ¿no? O sea, voy a comenzar a fosforilar desde la membrana y ahí tengo el efecto de la hormona. Esto es de la insulina, como les dije. Y acá hay un receptor intracelular, la hormona tiroidea. La hormona tiroidea entra a la célula, se transforma en T3, y esa T3, o la T3 también puede venir de afuera, la T3 ingresa hasta el núcleo. Y en el núcleo le está esperando su receptor. En este caso hay 2 receptores, alfa y beta. Y esos receptores, ¿qué hacen? Estimulan DNA para que tenga síntesis de DNA, luego RNA mensajero, y el RNA mensajero viaja y comienza la síntesis de proteínas. Y ya tengo el efecto de la hormona. Claro, este es un efecto genómico de la hormona tiroidea, porque también tiene efectos extragenómicos. La hormona tiroidea no solamente va dentro del núcleo, sino va a estimular ciertos transportadores. Por ejemplo, activa la bomba de sodio-potasio, activa canales y otras cosas más, ¿ya? Entonces, es un poco más complejo, pero hay que ver acá los receptores intracelulares. Pregunta, con respecto a la acción hormonal, señale lo correcto. ¿Las hormonas pueden actuar mediante estimulación de síntesis de ARN mensajero? Sí, ¿no? Estimulando receptores nucleares. ¿Estimulando adenilato ciclasa? También, ¿no? Hemos visto que la gran mayoría tiene ese mecanismo. O alterando el transporte de membrana. También. Por ejemplo, la hormona tiroidea les he dicho que tiene efecto extragenómico y estimula diversas bombas y así estoy alterando el transporte de membrana, ¿no? Entonces, eso está correcto, es correcto. Algunos efectos de las catecolaminas pueden ser explicados por cambios en los niveles de AMP cíclico. Sí, porque las catecolaminas tienen receptores, los alfa y beta, asociados a proteína G. Y estaba en la tabla, ¿no es cierto? Entonces, está bien. Obviamente asociados a proteína G que producen adenilato ciclasa. Eso es correcto. El glucagón también. Si vemos en nuestra tablita, el glucagón también tiene ese tipo de receptor. Entonces, correcto. ¿Una diesterasa ubicua inactiva el MP cíclico?
Hemos visto que el AMP cíclico era estimulado por la adenina ciclasa. ¿Y quién terminaba su función? La fosfodiesterasa, que es una diesterasa. Pues eso también es correcto. Entonces, todo lo anterior es cierto en este caso, ¿no? En esta pregunta. Todo es cierto, es la E. También hay alguna pregunta de hace poco que mencionan la hormona tiroidea, ¿de qué naturaleza es? Y la respuesta era, es una amina, ¿no? Entonces es importante saber la estructura química de las hormonas, ¿no? Entonces ahí está la clasificación. Aminas, ¿quiénes son aminas? Sobre todo son hormonas que son secretadas en la médula suprarrenal. Médula suprarrenal, ¿qué se produce? Adrenalina. ¿No? La adrenalina ahí funciona como hormona. Claro que puede funcionar como neurotransmisor, pero la que sale de ahí funciona como hormona. Las hormonas que salen de la tiroides. La hormona tiroides es una amina, ¿ya? Y la hormona que sale de la glándula pineal. ¿Cómo se llama esa hormona? La melatonina. Es otra amina. Son aminas biógenas, ¿no es cierto? La gran cantidad de hormonas son de naturaleza proteica, ¿ya? Y pueden ser polipeptídicas o proteínas en sí. Por ejemplo, polipeptídicas solas tenemos la hormona antidiurética y una proteínica es la hormona de crecimiento. Son ejemplos nada más, porque como les he dicho, la gran mayoría tienen esta característica. Y un pequeño porcentaje de hormonas, aparte de proteínas, tienen glucosa. O sea, son glucoproteínas. Y ahí sí son estas hay que considerar, ¿ya? O sea, la FSH, la LH y la TSH, que tienen componente de carbohidrato dentro de su molécula. Y el resto, que las que nos faltan, son hormonas esteroideas, ¿no? Y ya hemos dicho, testosterona, estradiol, progesterona, cortisol, ahí agréguele aldosterona y tenemos las hormonas esteroideas. Todas nacen del colesterol. Entonces, esa es la clasificación de hormonas y sirve para responder esa pregunta que les he dicho. Ahora, podemos clasificar a las hormonas según su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, podemos catalogar, por un lado, hormonas peptídicas o que tienen componente proteínico, junto con las catecolaminas, en este caso, adrenalina, ¿ya? Y por otro lado, a todas las hormonas esteroideas, junto con la hormona tiroidea, que es una amina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos dos grandes grupos en ese sentido. Miren que las hormonas peptídicas y catecolaminas son solubles en agua, ¿no es cierto? Por lo tanto, si son solubles, no necesitan transportador en la sangre. En cambio, la hormona esteroideas y la tiroidea sí son moléculas insolubles, necesitan transportadores, pues estas siempre viajan con una molécula transportadora, ¿no? O a veces es la albúmina también. Entonces, ahí necesitan transporte. Estas hormonas peptídicas están en vesículas previamente a su liberación. O sea, ya están almacenadas. Yo las necesito, inmediatamente salen. En cambio, las hormonas esteroideas y la tiroidea, no. Yo las necesito, se da el estímulo para que se produzca recién esta hormona. Se va a armar y después se va a secretar. Ya también tienen esa diferencia. ¿Dónde está el receptor de estas hormonas? Las proteínicas y las catecolaminas, en la membrana. De esas, ¿dónde estaban? Dentro de la célula, como hemos dicho. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas? Por segundos mensajeros. Estas, regulación directa de la expresión génica. ¿Cómo es la velocidad y duración de la acción en este caso? Acá son rápidas, porque les he dicho, salen rápidamente y hacen su efecto rápidamente, pero el efecto es pasajero. En cambio, en este caso, como la hormona va hasta el núcleo y estimula el ADN, se va a demorar en hacer su efecto, ¿no? Pero va a ser más duradero y va a quedar ahí. Entonces ahí vamos a diferenciar esos dos grandes grupos de hormonas. Veamos ahora, pues, todas las hormonas en orden. Y he querido comenzar acá por las hormonas que salen, ¿no?, de la hipófisis posterior o neurohipófisis, ¿no? Porque son dos nada más y comencemos por acá. Hay que resaltar algo, que estas hormonas no se producen a este nivel, en la neurohipófisis, sino se producen en el hipotálamo, ¿no? Entonces se almacenan acá, están siendo producidas por una neurona en los núcleos paraventricular y supraóptico. Son los núcleos del hipotálamo que producen esas sustancias y se almacenan acá y están listas para ser excretadas o secretadas. Las dos hormonas que se dan en este lugar son la hormona antidiurética, vasopresina y la oxitocina, ¿no? Veamos primero la oxitocina.
La gran función de la oxitocina, ¿qué es? Contraer músculo liso. Y al contraer músculo liso, estoy haciendo eyección de la leche y contracción uterina. Ya, eso es importante. Son las dos funciones más importantes. Hay otras más en estudio, pero esas son las que debemos estudiar. Estímulos, succión del pezón. Succión del pezón y inmediatamente sale la leche, porque estoy produciendo oxitocina. La visión, el sonido, el olor, la dilatación del cuello uterino. Recuerden cómo contraemos el músculo liso uterino, rompiendo membranas, y así la cabeza sale y distiende el cuello. Entonces, al distender el cuello, estoy aumentando la fuerza contractil. Estoy estimulando, pues, el parto. El orgasmo también es un estímulo importante. Inhibe opioides endógenos, ¿no? Entonces, en forma general, eso es la oxitocina. Y acá está la pregunta al respecto. Entre los mecanismos fisiológicos de la lactancia materna, ¿qué hormona interviene en el reflejo de eyección? ¿Qué hormona? Ya sabemos, la oxitocina. Ahora, si nos dicen qué hormona interviene en la producción de leche materna, es otra cosa. Interviene la progesterona, interviene la prolactina, interviene el estrógeno mismo, interviene el lactógeno placentario humano. Son varias hormonas que intervienen en la producción de leche. Y una hormona que se dedica a inhibir todo eso es el factor inhibidor de la prolactina. ¿Cómo se llama eso? La dopamina. Claro, hay varios factores, pero el principal es la dopamina. Pero en eyección solo es la oxitocina. La hormona que tenemos a ese nivel, la hormona antidiurética, aunque ahora más se le está llamando vasopresina. Y el efecto es múltiple, pero tiene dos básicos gracias a su tipo de receptor. Si vamos sobre el receptor V1, este receptor está en los vasos sanguíneos, voy a tener efecto de vasoconstricción, ¿ya? O sea, este receptor regula el tono vasomotor. Y el V2 está en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Y ahí que media el V2, reabsorción de agua libre, ¿no es cierto? Entonces estoy regulando presión y también volumen gracias a estos dos tipos de receptores. ¿Qué regula la vasopresina? Varias cosas, pero esto hay que tomar en cuenta. Los cambios de la presión osmótica. Si cambia la presión osmótica, inmediatamente la vasopresina se regula con eso. Ya ese es el principal efector. Pero sin embargo hay otros, ¿no? ¿Quién incrementa su secreción? Aumento de la osmolaridad, eso es presión osmótica. Disminución del volumen sanguíneo y disminución de la presión sanguínea. Las náuseas, la hipoxia y una serie de fármacos. Les pongo 3 ejemplos ahí. ¿Ya? ¿Y quién disminuye su secreción? La disminución de la osmolaridad plasmática, aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión sanguínea. O sea, todo lo opuesto. Ahí no he puesto, pero es importante. El frío también va a disminuir la secreción de esta hormona, el frío. Y lo que bien sabemos, el alcohol, pues, ¿no? El alcohol disminuye esto, clonidina y otros fármacos también. Ahí les pongo ejemplos. Pregunta, una perorata larga. Están hablando de CIHAT, pero al final lo que nos pregunta, para entender de la hormona antidiurética, el efecto de la hormona antidiurética, ¿qué necesitamos conocer? Nada más, ¿ya? ¿La demecociclina estimula la producción de hormona antidiurética? No. Más bien es todo lo contrario. Demecociclina se usa en CIHAT, ¿no es cierto? CIHAT es el síndrome de secreción inadecuada. Cuando tengo mucha secreción, usar demecociclina para evitar ese efecto, ¿no? Entonces, eso está mal, falso. ¿La hormona antidiurética aumenta la permeabilidad a nivel del túbulo colector del riñón? Sí, eso es importante, les he dicho, a través de su receptor V2. Y ahí reabsorbemos agua. ¿Eso es correcto? Eso sí es correcto, hasta ahora. ¿Aumenta el flujo de sangre a través de los vasos rectos? No, no tiene nada que ver en los vasos rectos. El efecto es en el túbulo colector y en el túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Pero no en los vasos rectos, no tiene nada que ver ahí. ¿El alcohol aumenta su secreción? No, disminuía como vimos en nuestra tabla. ¿La hormona antidiurética se almacena en hipófisis anterior? No, en la posterior. Entonces nos quedamos con el efecto que sí sabemos bien, ¿no? Permeabilidad a nivel del túbulo colector del riñón. También túbulo contorneado distal. Menos, pero también se da ahí su efecto. Ahora tenemos las hormonas que se van a producir. Ahora sí, se producen en la adenohipófisis o hipófisis anterior. Pero el hipotálamo igual tiene función acá. Porque el hipotálamo, ¿qué está haciendo? Mandando factores estimulantes y factores inhibitorios. Y en casi todas las hormonas, el factor estimulador es lo principal. Ya estoy estimulando todo el resto, con una excepción. ¿Cuál es la hormona que normalmente está inhibida? La prolactina, ¿no? Acá
Nadie debe estar produciendo prolactina, ningún hombre. Y si es mujer, debería estar gestando, ¿no es cierto? Entonces, nadie produce prolactina en forma basal, por lo tanto debe estar inhibida. Entonces, el hipotálamo estimula a todos, excepto a la prolactina, que le está inhibiendo. Hay una inhibición tónica, ¿no? Es una inhibición tónica. Entonces, si yo tengo una alteración en el transporte acá o me deshago del hipotálamo, ¿qué hormona va a aumentar? La prolactina, pues, porque como esa estaba inhibida y yo ya no estoy inhibiendo, esa sale. El resto van a bajar, porque el resto básicamente tiene un estímulo. La dopamina está inhibiendo esto en una forma tónica. Entonces ahí está el rol regulador de hipotálamo sobre hipófisis anterior. Y tenemos prolactina que está inhibido, ¿no? Normalmente, pero ahí se produce la prolactina, va sobre las mamas. La hormona de crecimiento, ¿dónde va? Casi a todos los tejidos. La hormona tiroidea también sale la TSH que va a la glándula tiroidea, la ACTH que va a la corteza suprarrenal y las dos gonadotrofinas, FSH y LH, que van a las gónadas. Vamos a ver una por una. Primero veamos la hormona de crecimiento. Ahí está el rol regulador del hipotálamo. ¿Cómo regula el hipotálamo este eje? Produciendo un estimulante. ¿Cuál es el estimulador? La hormona estimulante de la hormona de crecimiento, ¿no? Que ahora, bueno, la literatura más lo llama como factor estimulante, no tanto como hormona. Pero ahora vamos a decir indistintamente cualquiera de las dos cosas, ¿ya? Entonces tenemos este factor estimulante que va a estimular a la hormona de crecimiento. Pero también tenemos un inhibidor. ¿Cuál es el inhibidor acá? La somatostatina. ¿Ya? Y recuerden que la somatostatina se opone a casi todo y acá se está oponiendo a la producción de hormona de crecimiento. Entonces regulamos así. Después sale la hormona de crecimiento y va a sus órganos blancos, que como les dije, casi son todos los tejidos. Entonces sale y hace un efecto directo y también hace un efecto indirecto, gracias a la producción del factor de crecimiento insulínico tipo 1, también denominado somatomedina C, ¿no? Entonces, es un efecto indirecto. El hormona de crecimiento agoniza receptores en el hígado y el hígado produce ese factor de crecimiento y va a los tejidos. Entonces, el efecto de hormona de crecimiento es dual. Es un efecto directo y un efecto indirecto a partir del factor de crecimiento insulínico. Miren, también hay otra hormona que regula la hormona de crecimiento, la grelina. La grelina se da en varios sitios, pero se va a producir sobre todo en el estómago, en las células X. Eso lo vamos a ver en gastro. ¿Cuál es el estímulo de la grelina? El ayuno, ¿no? Estoy en ayuno, inmediatamente produzco grelina y la grelina estimula la hormona de crecimiento. ¿Cuáles son los estímulos además de estos? La hipoglicemia. Baja la glucosa y tengo hormona de crecimiento. ¿Por qué separo esto? Porque es importante la hormona de crecimiento como un factor contrarregulador de la insulina. La insulina, ¿qué hace? Baja glucosa, ¿no? En cambio, la hormona de crecimiento la aumenta. La hormona de crecimiento, además de hacer todas sus funciones, es una hormona de estrés. Ya sale en estrés. Yo tengo estrés que necesito energía, por lo tanto, me va a ayudar en eso, elevar la glucosa en sangre. ¿Ya? Después tenemos pues los otros estímulos, la disminución de ácidos grasos en sangre, el ejercicio, el ayuno o la inanición. Ahí lo resalto, ayuno e inanición. Porque ahí, ¿qué hay? Hipoglicemia, ¿no es cierto? Entonces, este ayuno e inanición, ¿qué hacen? Estimulan la hormona de crecimiento para que yo saque glucosa. Aminoácidos como el glucagón, los pirógenos endógenos. Cuando tenemos fiebre y de chicos, sobre todo, crecemos un poco, eso es cierto. ¿Por qué? Porque producimos interleuquina 1, ¿no? Y la interleuquina 1 estimula la hormona de crecimiento. El estrés, agonistas alfa-adrenérgicos, agonistas dopaminérgicos, estrógenos y andrógenos, en cierto sentido, nos ayudan al crecimiento, sobre todo en la pubertad. Salen, estimulan a la hormona de crecimiento y comenzamos a crecer. Pero hay un pico de estrógenos y andrógenos que hace todo lo contrario. Cuando llega un pico en sangre, estrógeno y andrógeno, ¿qué estimula o qué cierra? La epífisis, el cartílago óseo. Entonces ya no voy a poder crecer. Entonces estas dos hormonas me ayudan a crecer en un primer momento, pero después, ¿qué nos dicen? Ya no crezcas más. ¿Ya? Tiene un efecto dual, todo va a depender de su concentración. Y esto es importante también. El estadio del sueño no REM, específicamente el sueño
en fase 3 y 4, es el lugar donde más hormona de crecimiento se produce. Por lo tanto, en el sueño producimos la mayor cantidad de hormona de crecimiento. Y el sueño, por lo tanto, es importante para crecer. Un niño que no duerma bien no va a crecer bien, ¿ya? Sobre todo en fases pues, de lactancia materna. La hormona de crecimiento se produce en pulsos, ¿ya? ¿Cuántos pulsos de hormona de crecimiento hay? 10 a 12 durante el día. Y los pulsos más intensos se dan acá, en esas fases del sueño. Son los pulsos más intensos. ¿Quién inhibe todo esto? El sueño REM. ¿Ya? Si bien acá he estimulado mucho, pero en el sueño REM ahí baja la secreción. ¿Ya? La glucosa, el cortisol, la obesidad, la senescencia. O sea, por simple ciclo de la vida, cuando vamos envejeciendo, la hormona de crecimiento va bajando. Y eso tiene un nombre, es la somatopausia. O sea, no solamente hay menopausia, hay somatopausia y hay pausia para todas las hormonas. Todas las hormonas van a descender con la senescencia. Y esta hormona dirán, sí, pero ¿para qué me sirve ya de adulto si he crecido? Voy adelantando una función de esta hormona. Es la de mantener el trofismo celular. Gracias a esta hormona, las células se mantienen en forma. Si yo dejo de producir esta hormona, las células van bajando. ¿Y por qué cree que el anciano baja el trofismo de la musculatura? ¿Por qué cree que el anciano va perdiendo la memoria? Porque tampoco hay hormona de crecimiento que esté estimulando el trofismo neuronal. Entonces, es importante esta hormona en ese sentido. Y obviamente con la senescencia va a ir bajando. Y es lo que le llamo la somatopausia. Ácidos grasos también pueden inhibir agonistas beta-adrenérgicos, la hormona de crecimiento en sí, obviamente por feedback negativo, el factor de crecimiento insulínico tipo 1, feedback negativo, y el embarazo van a inhibir el crecimiento. Y ahí tenemos el efecto. Agréguenle lo que les he dicho, ¿no? Mantener el trofismo de las células es un rol importante en esta hormona. Además, ¿qué hace? Este es el efecto directo, ¿ya? La hormona de crecimiento de los tejidos y hace lipólisis, o sea, rompe grasas. ¿Para qué? Para producir energía. Disminuye la sensibilidad a la insulina. ¿Para qué? Para que la glucosa aumente en sangre. Y retiene sodio. Síntesis de proteínas es importante para el crecimiento de epífisis y el crecimiento de todos los órganos en sí. Les diré que en condiciones fisiológicas va a crecer el hueso a lo largo, pues, ¿no? Y tengo crecimiento epifisiario. Pero si tengo mucha secreción de hormona tiroidea, perdón, de hormona de crecimiento, ¿qué voy a tener? Crecimiento del hueso a lo ancho también. Y eso es lo que vemos en la acromegalia, ¿no? Voy a tener crecimiento de todos los órganos, hay visceromegalias y hay crecimiento de los huesos a lo ancho. El factor de crecimiento insulínico también hace efecto. También hace crecimiento epifisiario, hace síntesis de proteínas y hace todo lo contrario en esta situación, porque tiene actividad antilipolítica y una actividad similar a la insulina, ¿no? Ahora, fisiológicamente, ¿quién predomina? Eso no se sabe. Están en estudios para ver cuál es el efecto verdadero, a través del factor de crecimiento insulínico o a través directo de la hormona de crecimiento. Ya, eso todavía está por verse. Este eje es importante porque este eje viene bastante en preguntas, tanto en endocrinología como curso o en fisiología. El eje de la prolactina. Como les dije, este eje está inhibido, tiene una inhibición tónica, no producimos prolactina. ¿Quién es el principal inhibidor? La dopamina. Pero hay otros, ¿no? La somatostatina también es inhibidor. Digamos que el 90% de la inhibición es dopamina. El 10% restante es GABA, son opioides, son somatostatina. Son inhibidores también. Hay un estimulador, pero este estimulador no es fisiológico, ¿ya? Digamos que las cantidades normales de TRH que se producen no son lo suficientemente fuertes para estimular. Para que estimulen, tiene que estar en valores patológicos, elevados. Después lo vemos. Entonces, ¿qué pasa acá? La mujer sale gestando, ¿no? Y eso es importante porque las células lactotropas, que eran el 15% de la hipófisis anterior, van proliferando y ya no son el 15%, pueden llegar hasta el 45% en el momento de la gestación. Y ahí va a comenzarse a producirse la prolactina. Entonces, el embarazo es la situación
que suprime a la dopamina. Entonces ahí queda la hipófisis anterior libre para que se produzca la prolactina. Y la prolactina va pues a las glándulas mamarias para producir leche. ¿Cuáles son los estimuladores? Como les dije, el embarazo es el principal estimulador. Pero me dirán, pero la gestante no está produciendo leche. No produce leche la gestante. Es que si bien la mujer gestante produce prolactina, en ese momento todavía se inhibe la liberación de la leche, que es otra cosa. Se cree que los progestágenos y estrógenos son los que están inhibiendo la liberación en ese momento. Es que nace el bebé, ya no hay estrógeno y progestágeno en tanta cantidad y ahí recién puede salir la leche sin ningún problema. ¿Ya? También tenemos la estimulación del pezón. La estimulación del pezón es importante. Inhibe la producción de dopamina. Entonces, si no hay dopamina, ¿qué tengo? Más prolactina. Y eso es importante también. El ejercicio, el estrés, anticonceptivos y algunos otros fármacos. Todos estos fármacos, ¿qué hacen? Estos fármacos van a ir básicamente sobre dopamina. ¿Qué hacen? Inhiben dopamina. Y un fármaco importante es la metoclopramida. Recuerden que la metoclopramida es un inhibidor del receptor D2 de dopamina, ¿no? Y es una causa frecuente de galactorrea en nuestros pacientes. Paciente que viene con galactorrea, varón o mujer, lo primero que preguntamos es fármacos, ¿no? Porque es una causa importante. Después tenemos la lesión hipotalámica. ¿Qué les dije? Si lesionamos el hipotálamo, ¿qué pasa? No hay inhibición, pues. Por lo tanto, tengo más prolactina. Y el hipotiroidismo. ¿Qué hay en hipotiroidismo primario? T3 y T4 bajan. Por lo tanto, no hacen feedback negativo, ¿no? Y si no hay feedback negativo, ¿qué aumenta? TRH y TSH. Y aquí recién la TRH tiene valores altos que me van a estimular esta glándula, recién en este momento, ¿ya? Por eso, y eso se explica así, por eso es que los hipotiroideos que tienen oligospermia, tienen disminución de la libido. Y las mujeres hipotiroideas que tienen amenorreas, oligomenorreas, no ovulan. ¿Por qué? Porque están teniendo mucha prolactina, tienen hiperprolactinemia. ¿Y la prolactina qué hace? Inhibe el eje de la GnRH, pues, ¿no? Entonces, estos pacientes con hipotiroidismo van a tener hiperprolactinemia secundaria, eso. Esto también para preguntas. ¿Quiénes inhiben en cuestión de fármacos? Fármacos que van a tener acción de dopamina o son dopamina, ¿no? Estos tres, bromocriptina, carvedilol y pergolida, son agonistas de receptores de dopamina, o sea, hacen su misma función. Y el levodopa se transforma en dopamina después y tienen efecto de dopamina, por lo tanto inhiben, pues, ¿no? Y eso es pregunta de examen, ¿no? Entonces hay que, no me acuerdo muy bien si es la carvedilolida o la pergolida que vino en pregunta. Entonces ahí tenemos, ¿cuál es el factor más importante inhibidor de la prolactina? Ya lo sabemos muy bien. El inhibidor es la dopamina. El más importante, como les he dicho, es el 90% de la inhibición. ¿Hay otros? Sí, podría haber. Cuando se produce una lesión hipotálamo hipoficiaria, ¿cuál es la hormona hipoficiaria que aumenta? Se los he dicho. Todas son estimuladas, solo hay una inhibida. Y si rompo esa inhibición, voy a tener aumento de esa hormona. Es prolactina. La hormona tiroidea, ese otro eje. Y en este caso el eje no voy a comenzar de arriba, sino de frente de la glándula. Y ahí hay muchas preguntas que podrían salir incluso de fármaco, por eso nos vamos a detener un poco en la síntesis también de esta hormona. Esta glándula tiene pues su unidad funcional, son las células foliculares. Las células foliculares que engloban un coloide. Importante el coloide, porque ahí en el coloide se da la síntesis de la hormona. Hay otras células, como las células parafoliculares, que vamos adelantando. ¿Qué producen las células parafoliculares? La calcitonina. Por eso también se les conoce como células C, ¿no? Células C que producen calcitonina. Y miren, hay abundantes vasos. Esta glándula tiene rica irrigación. Tiene que llegar bastante sangre. Es el corte histológico y lo que vemos pues son las células foliculares y un coloide que es bastante importante, como les digo acá. Esta es la célula folicular. Esta es la célula folicular. Si ponemos todo el círculo acá al centro, o sea, eso es el coloide, ¿no? Nosotros ingerimos yodo. ¿Dónde lo absorbemos? Duodeno, básicamente.
del duodeno pasa a la sangre. Y como nuestra glándula está ricamente irrigada, esa sangre llega rápidamente pues acá, ¿no? Entonces el yodo llega rápidamente acá. El yodo va a pasar a la célula folicular en un cotransporte de yodo 2 sodios. Este transportador es estimulado por la hormona TSH, ¿ya? Y el yodo se almacena para que esté listo para la producción de hormona tiroidea. Se dice que nosotros tenemos un almacén que nos dura incluso 6 meses. O sea, yo puedo estar 6 meses sin consumir yodo y voy a tener hormona tiroidea ese tiempo, ¿ya? Es suficiente. Entonces, el primer material que necesitamos para la hormona tiroidea es el yodo. El segundo material, ¿cuál es? La tiroglobulina. ¿Quién produce la tiroglobulina? Esta célula en el aparato de Golgi. Entonces, ahí se produce la tiroglobulina. Entonces, cuando yo necesito hormona tiroidea, es porque estoy estimulando esta glándula con la TSH. La TSH llega, agoniza su receptor, estimula adeninato ciclasa y se produce MP cíclico. El MP cíclico estimula la absorción de yodo y estimula al aparato de Golgi para que se produzca tiroglobulina. Entonces, al final, la tiroglobulina sale por exocitosis al coloide y el yodo es transferido al coloide por una bomba de yodo que se llama la pendrina. Entonces, la pendrina sale. Entonces, al final tengo tiroglobulina y yodo. Pero se necesita un paso más. No es que el yodo va a subir directamente a la tiroglobulina. No, se necesita oxidar al yodo. El yodo debe estar oxidado para que se pueda subir al carro, que es la tiroglobulina. ¿Quién va a oxidar? La peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea es una enzima producida también por la célula folicular y esta va a cumplir la función de oxidar el yodo y el yodo va a poder subirse a la tiroglobulina. Gracias a que la tiroglobulina tiene residuos tiuracilo. Esos residuos son capaces de aceptar moléculas de yodo. ¿Ya? Entonces, al final, estoy organificando nuestra hormona. Y esa tiroglobulina, pues, es un carro que va a poder tener unas moléculas con un solo yodo, con 2 yodos, con 3 o con 4. Y así voy a tener monoyodotironina, diyodo, triyodo y tetrayodotironina. Entonces, voy a tener una gran molécula que ya va a estar formada. Esa gran molécula, por pinocitosis, hemos visto la pinocitosis, ingresa de nuevo a la célula folicular y se va a formar pues, una vesícula pinocítica donde hay enzimas que van a degradar toda esa gran molécula. Entonces esas enzimas rompen pues la tiroglobulina y le sacan monoyodotironina, diyodotironina, triyodo y tetrayodo. Monoyodotironina y diyodotironina no salen de la célula, regresan y otras enzimas más terminan de degradar para que el yodo que portaban regrese a nuestro almacenaje. Las 2 moléculas que salen de acá son T3 y T4, triyodotironina y tetrayodotironina. Y salen gracias a un transportador especial que también está ahí en la membrana y salen. 90% es T4 y 10% T3. T3 es la forma activa, T4 todavía no es activa, que va transformándose poco a poco hacia T3 según el requerimiento del cuerpo. Acá hay unos pasos importantes que pueden ser inhibidos y eso, como les digo, es pregunta de examen. Este es importante, la organificación de la hormona tiroidea. Algo que inhibe es el exceso de yoduro. O sea, cuando tengo mucho yodo en el cuerpo, la célula folicular como que se cansa. Tengo mucho yodo, no me fastidien, no voy a producir más hormona. ¿Ya? Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? El efecto de Wolff-Chaikov. Mucho yodo inhibe la formación de la hormona tiroidea. Pero es un efecto fisiológico. ¿Por qué? Bajo el yodo y de nuevo se vuelve a formar más hormona. El propiltiuracilo es importante para fármaco, ¿no? El propiltiuracilo inhibe directamente la peroxidasa tiroidea, ¿ya? Y hay otra función que no le he visto acá del propiltiuracilo. Disminuye la transformación periférica de hormona tiroidea, o sea, disminuye el pase de T4 a T3. Eso hace el propiltiuracilo. El metimazol no deja que el yodo se suba a la tiroglobulina, ¿ya? Y la goitrina, siempre lo mencionamos porque no tiene un efecto importante en la fisiología en sí, pero vienen preguntas de examen. La goitrina inhibe a la peroxidasa tiroidea. Y esa es la pregunta, no está consignada acá. ¿Cuál es el papel de la goitrina en todo esto? ¿No? La respuesta es inhibir la peroxidasa tiroidea. ¿Ya? ¿Dónde está la goitrina?
La goitrina está en col, en habas. Ahí está la goitrina. Pero no es importante, sigan comiendo col y habas, porque esta molécula es termolábil. Coso las habas, coso la col y ya no hay goitrina, ya no tiene efecto. Por eso les digo, fisiológicamente no es importante, pero para preguntas sí lo es. Entonces la goitrina hay que considerarla. Miren que el exceso de ioduros también no deja que salga la hormona tiroidea. Y miren, tiocianatos y perclorato, ¿qué hacen? No deja que el yodo sea absorbido por esta célula, ¿no? Entonces también van a inhibir la formación de hormona tiroidea, pero a otro nivel.